Dios siempre tiene algo especial para nosotros y quiero comenzar esta mañana el mensaje haciendo una corta pero muy importante encuesta. Entonces, anímate a responder esta encuesta. No es una encuesta muy larga, en realidad es una encuesta muy cortica. Entonces, espero que estés ahí listo, espero que estés lista y bueno, ahí va la encuesta. Es un solo enunciado, tiene esta encuesta, pero tiene tres posibles respuestas. Tenlas presentes, por favor, para que las respondas allí donde estás. Entonces, ahí va la encuesta. Dice así, en cuanto a la lectura de la Biblia, puedo decir que, dos puntos, y aquí vienen las opciones. Número uno, nunca lo hago. Número dos, a veces lo hago. Y número tres, todos los días lo hago. Déjame repetirte la encuesta, de pronto te perdiste un poco. La encuesta tiene un enunciado. En cuanto a la lectura de la Biblia, puedo decir que, y vienen las tres opciones. Tú dirás, si quieres la número uno, si estás de acuerdo, pues lógicamente a lo que tú haces, la número dos o la número tres. Entonces la número uno dice, nunca lo hago. Número dos, a veces lo hago. Y número tres, todos los días lo hago. Y como toda encuesta, tenemos las respuestas a esto. Y quiero decirte que si tu respuesta fue la número uno, necesitas con urgencia escuchar el mensaje de hoy. Alguien allí de pronto respondió la número uno, nunca leo la Biblia, nunca la abro. Entonces necesitas con urgencia escuchar este mensaje. Si alguien respondió la número dos, quiero decirte que de todas maneras es importante que escuches este mensaje. Algo te quiere enseñar hoy el Señor. Pero si la respuesta fue la número tres, quédate. Dios quiere seguir hablándote hoy, especialmente a través de su palabra. Entonces ahí está esta mini encuesta para que cada uno evalúe delante del Señor qué tan cerca estamos de la palabra de Dios. Pero vayamos adelante y acompáñenme, por favor, a leer un texto de la palabra, un pasaje que está en segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 1 al 3. Y quiero que me acompañen a leer este pasaje porque allí vamos a encontrar cosas muy interesantes. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 1 al 3. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Aquí está esta palabra. Creo que todos estamos necesitados de la palabra del Señor. Y en estos versos encontramos algo interesante. Encontramos que estos versos en especial son como la parte culminante de un momento muy conmovedor y muy significativo en la historia de Judá. El rey Josías, que a propósito es uno de los reyes que podría decirse empezó a reinar desde muy niño. Él tendría unos 8 años de edad
cuando empezó a reinar sobre Judá y fue un gran rey. Pero vemos aquí a Josías que había enviado al escriba Safán a hablar con el sacerdote Hilcías para que el dinero de las ofrendas de la casa de Dios se trasladara a los que estaban trabajando en su remodelación para terminar la obra que se había iniciado. Y cuando cuando Safán llega allí a donde el sacerdote Hilcías, al llegar, el sacerdote le dice lo siguiente: mire, encontré un libro. Y es interesante que el sacerdote mismo no tenga todavía mucha claridad de lo que representa ese libro, aunque le pareció importante. Quiero decirte que encontré el libro de la ley. Y entonces Safán, una vez regresa donde el rey Josías, le cuenta que fue encontrado el libro de la ley. El rey le dice: lee lo que está escrito, lee, Safán, lo que allí está escrito, y entonces dice que la reacción del rey fue muy tremenda, porque él rasgó sus vestidos y mandó inmediatamente a que consultaran a Dios. Y yo pregunto, ¿por qué esta reacción de Josías? ¿Qué pasaba con esto que había allí en la palabra? ¿Por qué Josías tenía que reaccionar de esta manera? Él rasga sus vestiduras, él entra en un llanto, entra como en un momento diferente en donde consulta a Dios y lógicamente manifiesta cierto dolor, cierta angustia en su corazón. Parece ser que la ley, y en especial el libro de la ley, se había desaparecido por muchos años para el pueblo de Judá. Desde tiempos de su abuelo, el rey Manasés, que a propósito creo que fue uno de los peores, si no el peor rey que tuvo Judá, el libro de la ley no había sido tomado en cuenta. No se tomaba en cuenta y según se puede inferir, no había una sola copia de este libro en el reino de Judá. Por costumbre, los reyes siempre tenían una copia del libro de la ley. ¿Y qué decir de un sacerdote o quizás de un escriba? Sin embargo, parece ser, según podemos ver en esta historia, que no existía para ellos el libro de la ley y que al encontrarse allí, mientras hacían la remodelación de la casa de Dios, este libro, ellos se encuentran muy sorprendidos. Habían pasado muchos años y aunque se tenía un templo para adorar a Dios y aunque se creía en Dios de alguna manera, quiero decirte, no se conocía su palabra. No se conocía la palabra de Dios. Y al ser encontrada esta palabra y llevada a la presencia de Josías, esa palabra tenía que volver a ser el manual de vida, no solo para el rey de Judá, sino para toda la nación. Qué interesante historia. Aquí está el rey Josías reaccionando frente al hallazgo del libro de la ley. Podemos nosotros cambiar esa expresión, el libro de la ley, decir, al encontrar la Biblia, al hallar la palabra de Dios. Y después de leer esta historia, no dejo de preguntarme algo, y es cómo se puede vivir sin la palabra de Dios. ¿Cómo vivir sin ella? ¿Cómo no darle la importancia que se merece? Me pongo a pensar en esos reyes que antecedieron al rey Josías. Ezequías, su bisabuelo, había sido un buen rey. No el mejor, pero había tenido ciertos aciertos y por lo menos en Ezequías se veía temor de Dios. Pero después viene Manasés, su hijo, quien he dicho ya pudo ser el peor rey de Judá. Después de Manasés viene un rey, ahora mismo no recuerdo su nombre, que es el papá de Josías, que duró solamente 2 años reinando sobre Judá. Y él fue asesinado. No fue un buen rey tampoco. Él seguía los pasos de su papá, que era Manasés. Pero viene Josías, que desde muy niño llega al trono. Pero Josías es un hombre temeroso de Dios.
Es un hombre que entiende que algo le está faltando al pueblo. Aunque hay un templo, aunque hay una predicación acerca de la fe y de depender de ese Dios poderoso que es el Dios de Judá y de Israel, él sabe que algo falta. Y un día cualquiera, tendría más o menos 18 años de edad Josías, Safán, su escriba, yendo a donde el sacerdote Hilcías, encuentra la Biblia, encuentra la palabra de Dios. ¿Cómo habían vivido sin ella? Yo me pregunto, porque por lo menos para mí es supremamente difícil vivir sin la palabra. Porque yo entiendo que la palabra de Dios es el manual por excelencia para nuestra vida. Es difícil vivir sin él. Ahora, vivimos en un medio en donde la diversidad de información a la que tenemos acceso, recuerda, hoy en día tenemos internet, tenemos redes sociales, toda esa información a la que tenemos acceso trae diferentes tipos de enseñanzas acerca de cómo actuar y vivir. Yo mismo me he encontrado con muchas de esas enseñanzas. En estos días, alguien que he estado conversando con él acerca de muchas cosas de su vida, porque ha buscado ayuda y consejería conmigo, me mandó un video, o algo de eso que mandan normalmente por las redes, un video corto, pero me llamó la atención que aunque decía cosas muy hermosas acerca del amor, claramente se veía la influencia de la nueva era. Y eso es lo que estamos mirando nosotros. Muchas cosas llegan a nuestros oídos, son muchas las enseñanzas, son muchas las maneras en que se están tratando los diferentes temas de la vida y todo eso lo estamos capturando. Pero ¿cómo no tener entonces la palabra de Dios como nuestro manual por excelencia? Solo hay una verdad absoluta. Tengamos cuidado. Solo hay una verdad. Solo hay una palabra a la que tenemos que escuchar, hacer caso, una palabra que tenemos que escuchar, una palabra que se constituye para nosotros en esa verdad que tenemos que apropiarnos todos los días, y es la palabra de Dios, es la Biblia. Y una vez más te pregunto, ¿cómo puedes vivir sin ella? No sé cómo fue tu respuesta a la encuesta. Tal vez tú fuiste de los que respondiste nunca lo hago. Y déjame decirte, no para cuestionarte, no para emitir un juicio contra ti, ni más faltaba. Es muy posible que ames mucho al Señor, pero ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo crees que te puedes relacionar bien con el Señor si no lees la palabra? ¿Cómo crees que puedes crecer en tu fe o tener una vida de fe si no lees la palabra? La misma Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. De manera que hay que leerla. Ahora, alguien de pronto respondió, a veces lo hago. Y ese a veces es lo que la escritura define como cierta tibieza que a Dios no le agrada. Porque el a veces se constituye en una gran verdad para nuestra vida. Y es que tenemos quizás un pie en el Señor y otro pie en el mundo. Tal vez no tenemos la suficiente profundidad en nuestra relación con Dios. Una persona que ocasionalmente lee la palabra conoce de manera regular las verdades profundas de nuestro Dios. ¿Y qué decir de la fe? Por supuesto, no es una fe activa. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra, pero el que la lee todos los días, el que está pendiente de la palabra todos los días, sabe que la palabra es fundamental para nuestra vida. Hoy quise hablarte de la palabra del Señor. Te he hablado en todos estos días del milagro, de los sueños, de la fe, de alcanzar promesas. Pero ahora quiero decirte que si esa palabra no está en tu corazón, si esa palabra no está ahí contigo, entonces creo que no tenemos una vida completa. Ahora, Josué, el gran conquistador, también escuchó algo del Señor. El Señor le dijo algo importante acerca de la palabra y quiero que veamos dos cosas importantes acerca de lo que
el Señor le dijo a Josué. Dos cosas importantes ahí en Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, para que me acompañen en la lectura. Entonces dice así, Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Texto conocido por todos nosotros. El Señor habla a Josué, pero en esta parte donde él lo llama a ser un hombre esforzado y valiente, le dice para cuidar de hacer conforme a todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice, no puedes apartarte de la palabra, no puedes dejar la palabra. Y yo te lo digo hoy, estamos necesitados de la palabra del Señor. No dejes la palabra de Dios para nada. Ahora, hay dos cosas importantes que te dije yo aquí que podemos nosotros rescatar, especialmente aquí en esto que el Señor le dice a Josué. La primera es que vivir en la palabra significa leerla, confesarla, meditarla y hacerla. Ahí está esto expresado en este corto pasaje del libro de Josué. Si quieres vivir en la palabra o si realmente vives en la palabra, tienes entonces que leerla, número uno, confesarla, número dos, meditarla, número tres, y hacerla. No podemos ser solo oidores de esta palabra, sino que claramente la Biblia nos llama a ser hacedores de ella. Entonces, ahí está esto para ti. ¿Has leído? ¿Has confesado esta palabra sobre tu vida? ¿Te has apropiado de ella? ¿La has meditado? Dice que tiene que meditarla, le dijo el Señor a Josué. Y dice que lo tenían que hacer en voz alta, porque así era que se hacía en ese tiempo. La lectura de la palabra se hacía en voz alta y su meditación tenía que ver también con esa misma confesión. Y finalmente, ni más faltaba, hacerla. Tienes que hacerla. Ahora, lo segundo que puedo rescatar allí es que vivir en la palabra garantiza una verdadera prosperidad. Mire, para que todo te vaya bien, para que seas prosperado en todos tus caminos, dijo el Señor a Josué. Una verdadera felicidad y una verdadera seguridad. Entonces, esto que te estoy diciendo ahora, tómalo muy en cuenta. Vivir en la palabra garantiza una verdadera prosperidad, una verdadera felicidad y una verdadera seguridad. Y ya entendiendo esto y decimos, si esto es así, ¿por qué entonces? Y es una pregunta que tal vez tú y yo nos podemos hacer. Si sabemos que la palabra lo representa todo para nosotros, porque a través de ella no solo conocemos a Dios, sino que conocemos su voluntad, porque a través de ella crecemos en nuestra fe, porque a través de ella tenemos una vida de éxito, una vida que se enrumba siempre hacia la victoria, hacia el éxito, porque para eso es la palabra. Si sabemos que todo esto es lo que nos produce la palabra del Señor, ¿por qué será que algunos que dicen creer en Dios no toman en cuenta la palabra? Es una pregunta que yo me hago. Nosotros en la iglesia, nuestra iglesia, Iglesia Cristiana, Bendición y Vida Eterna, para nuestros amigos de Girardot, Hermanos en la Fe y de FUSA, esta es nuestro nombre como iglesia local, pero somos todos la iglesia de Cristo, por supuesto. Nosotros tenemos un devocional diario. Yo lo comparto con la gente. En este tiempo hemos estado trabajando el libro de Números. Ahí está la palabra. Pero me sorprendo de que algunos no tienen interés. En algún tiempo dejé de enviar
cuadrito donde se establecen los pasajes que deben leerse diariamente. 2 o 3 personas a lo sumo me preguntaron. Y me pregunto, ¿por qué no tienen esa disciplina con la palabra? Alguien dirá, pero es que el libro de números, no, mira, yo estoy proponiendo como iglesia local que para que todos hablemos lo mismo, para que todos estemos siendo ministrados por una misma palabra diariamente, sigamos en orden todos estos estudios, pero igual tú puedes hacer tus propios estudios, tus propias lecturas de la palabra. Pero descubro, porque he hablado con muchos creyentes en el Señor, que creen en el Señor. Dicen, pastor, yo creo, yo tengo una buena relación con Dios, yo amo al Señor, yo disfruto incluso cantarle a Él y todo, pero no puedo con la palabra. Y hay gente que me dice, es que ni siquiera la entiendo. Wow, tú tienes con urgencia que ir a la palabra del Señor. El mismo autor de la palabra, que es el Espíritu Santo, estará allí contigo, explicándote cada detalle, mostrándote sus verdades. Pero es absurdo pensar, y quiero disculparme por decirlo así, que un verdadero creyente en el Señor no tenga vida en la palabra, no tome en cuenta la palabra. Y creo que esto tiene que ver, y esto es lo que estaré desarrollando de aquí en adelante, con 2 posibles razones. Solo encuentro 2 posibles razones para esto por el momento. No quiere decir que no existan otras, pero las he llamado así. En primer lugar, porque se alinean a un pensamiento colectivo acerca de la palabra. Pero yo quiero aclararte algo. Cuando yo te digo que es un pensamiento colectivo acerca de la palabra, no te estoy hablando del pensamiento que tienen los estudiosos de la palabra. Te estoy hablando más bien de ese pensamiento que tiene en general el mundo en donde vivimos. Nosotros nos movemos en un mundo apático con las cosas de Dios. Y aunque hay cierto interés en los temas espirituales, parece ser que la Biblia como tal, la palabra de Dios como tal, resulta para este mundo un libro anacrónico, lejos de ser actual, algo que no se debería considerar. Tal vez para algunos incluso puede ser fantasioso, lleno de locuras, de ideas extrañas, pero esto no es así. La palabra del Señor es firme, es viva, es verdad. No hay una verdad expresada por Dios mayor para nosotros en esta vida que su palabra. Por eso dice la Escritura que a ella debemos atender como si fuese una antorcha encendida que va guiándonos, que alumbra nuestro caminar. Dice el salmista, porque la palabra de Dios, la suma de la palabra es verdad. Es decir, tú puedes encontrar muchísimas razones, muchísimos versos de la Escritura que van a explicarte que la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida. Por eso el sermón de hoy dice, necesitados de su palabra, no podemos vivir sin ella. Quiero que me acompañen a leer el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 21 al 23. Segundo libro de Reyes 23, 21 al 23. Dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Este nuevamente es un texto que recoge esta historia del rey Josías. El rey del que se está hablando aquí es el rey Josías. Recordemos, él ha encontrado la palabra de Dios. Él ha entendido que la palabra de Dios es necesaria para su vida, para la vida del pueblo. Que el pueblo no puede vivir sin conocer esta palabra y sin cumplir todos los mandamientos, los estatutos, los preceptos que allí están escritos.
Pero una de las cosas que encuentra el rey Josías es que había que celebrar una Pascua. Y según entendemos por este texto, la Pascua llevaba muchos años, mucho más años de lo que tú te imaginas. Habíamos dicho que posiblemente la palabra había dejado de estar presente desde tiempos de Manasés. Podríamos haber calculado unos 50 y algo de años, casi 60. Pero aquí, mirando esto, entendiendo que Josías fue más o menos como el octavo rey de Judá, podríamos decir fácilmente que estamos hablando de cerca, entendiendo que desde el tiempo de los jueces no se usaba la celebración de la Pascua, que esa fiesta no se celebraba por cerca de 400 años. ¡Wow! Tremendo. Pero Josías se encuentra que hay que hacerlo. Josías dice, ¿cómo es que no estamos celebrando la Pascua? ¿Cómo es que se nos olvidó? Está bien, duramos mucho tiempo sin la palabra, pero lo más triste es que algunos que sí tenían la palabra tiempos antes, aún conociendo que esa fiesta tenía que celebrarse, dejaron de celebrarla. Ahora estoy hablando de una fiesta del pueblo judío. Estoy hablando de algo que para ellos era fundamental, pero no la tomaron en cuenta, porque parece ser que aún teniendo la palabra allí, nunca consideraron que lo que allí estaba escrito es lo que había que hacer. Y me temo que eso es lo mismo que puede estar sucediendo hoy día. No estamos considerando la palabra y por lo tanto no conocemos lo que allí está escrito. Pero aún algunos que conocen lo que allí está escrito no han considerado que sea un tema importante, que sea algo que tengamos que obedecer. ¿No les parece curioso? Bien dice la Escritura que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Bien dice la palabra que precisamente por no seguir esos mandamientos, el pueblo se pierde. Pero ellos no lo hacían. Y esa Pascua que terminó celebrando Josías, lo hizo porque él encontró que allí estaba escrito. Déjame poner un poco esto en contexto. ¿Qué está escrito para ti como esposo, por ejemplo? ¿Qué está escrito para ti como hijo? ¿Qué está escrito como padre? ¿Qué está escrito allí? Tú como mamá, tú como esposa, tú como hija. Eso que está escrito allí es lo que tenemos que mirar y obedecer. Nosotros no podemos quedarnos solamente con un conocimiento, pero que no nos sirve para nada. A veces hasta se nos olvida que esas cosas son así. Marido de una sola mujer, dice la Escritura, pero algunos creen que pueden tener muchas mujeres, aunque en su corazón sigan creyendo que le son fieles a su esposa, porque esa es la que le llevan el dinero, el sueldo y la aman. Ojo con eso. Ojo con estas cosas. Cuando estamos diciendo que no nos podemos alinear a ese pensamiento colectivo acerca de la palabra, es que ese pensamiento tiene también que ver seguramente con tres cosas que rápidamente te voy a estar diciendo. El primer tipo de pensamiento al que mucha gente se alinea, incluso cristianos, es que la palabra de Dios está pasada de moda. Escúchame, algunos creen que está pasada de moda, pero quiero que leas conmigo Mateo 24, versículo 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuál pasada de moda? Todo en la vida puede pasar. Vemos cómo pasan las personas, pasan los gobernantes, pasan las modas de la vida, pero la palabra nunca pasa. La palabra no pierde vigencia. Esta gente que piensa que la palabra está fuera de uso, que está pasada de moda, dicen es que los tiempos han cambiado. Oye, tal vez los tiempos cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Decía que la gente ve la palabra como algo en desuso, algo viejo, algo que ya no opera. Y dicen, esta palabra está pasada de moda. ¿Para qué creer en eso? Y lo más triste es que algunos cristianos, tratando de justificar su estilo de vida, que está más cerca de parecerse al estilo del mundo que el de un hijo de Dios, está diciendo, es que la palabra pasó de moda. ¿Qué tan lejos estamos de la verdad? Mira lo que dice aquí el Señor. Todo puede pasar, pero nunca mi palabra. Un segundo pensamiento está lejos del estándar del mundo. Ese pensamiento, decir está lejos del estándar del mundo, es como si alguien dijera, es que ahora la vida se vive de una manera diferente. Entonces ya no solamente es la palabra la que pasa de moda, sino que la vida misma no permitiría el estilo de vida, el estándar que maneja hoy en día la sociedad, no permite que la palabra tenga cabida. Pero mira lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, para que también veamos a través de la misma escritura algo que tiene que movernos en esta hora. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y sigue más adelante, pero quiero dejarlo ahí. No nos conformemos a este siglo. Y hay una invitación inmediata. Transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Y es que el decir de la gente hoy en día, y me da tristeza que algunos cristianos lo crean, es que hoy se vive de una manera diferente. Eso está bien para los tiempos de Jacob o para los tiempos de Abraham. Y de pronto son un poco más generosos si vienen a los tiempos neotestamentarios, si a los tiempos de Pablo, de Juan o de Pedro. Pero déjame decirte algo, esta palabra de Dios tienen razón, no se ajusta al estándar del mundo. Por eso la escritura nos advierte que debemos dejar de conformarnos a este siglo, a este modelo de vida equivocado. A mí me da tristeza que hoy por hoy algunas personas estén aceptando cosas que no deberían aceptar, solo porque están ya dentro de la aceptación, dentro del estándar de este mundo. Porque las leyes ya la están aprobando. Porque en el Congreso se aprueban cosas que aunque son contrarias a la palabra, entonces nosotros tenemos que decir que sí, porque ya de acuerdo a esa aprobación son cosas lícitas de hacer. Qué lejos estamos de la verdad. En temas de moral, y lo he explicado en alguna otra conferencia que he dado, en temas de moral, no es la sociedad, no es el gobierno de turno el que pone los límites o las grandes verdades acerca de este tema. Es la palabra de Dios. Es nuestra verdad absoluta. Claro, el estándar es otro. El modelo del mundo es otro. Pero yo te pregunto, ¿a quién te quieres acoplar? ¿Con qué modelo de vida quieres vivir? Te estoy hablando a ti que eres un cristiano. Te estoy hablando a ti que quieres vivir para Dios. Tú lo has dicho, tú lo has confesado. Entonces tienes que conocer la palabra, cómo vivir sin ella, cómo no entender lo que la palabra dice. A nosotros nos acusan de muchas cosas, a los cristianos, en diferentes temas, que hoy por hoy son muy normales en la sociedad. Pero es que yo no estoy en contra de nadie. Yo solamente quiero ser obediente a la palabra. Que Dios me ayude. Y que Dios te ayude a ti también a hacerlo. Pero mira este tercer pensamiento al que a veces nos alineamos.
dice este pensamiento que está fuera de la aceptación general. Es decir, ya dijimos, no solo no cabe dentro del estándar que maneja el mundo, sino que ahora se dice que está fuera de la aceptación general. Pero en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, mira lo que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Oh, aleluya. Mira lo que está diciendo. Hay alguien que no puede entender. Hay alguien que no puede aceptar lo que la palabra de Dios dice. Hay alguien que no puede ver como lógico o como aceptable lo que Dios establece. Incluso dice textualmente que para ese tipo de persona esto es una locura. Oh Dios, yo prefiero ser un loco que le crea al Señor y no un cuerdo que está lejos del agrado de Él. Mira, es difícil, yo lo sé, vivir de acuerdo a la palabra. Por eso la gente la rechaza, porque no la entiende, porque no la puede discernir, porque no la puede aceptar en ningún momento, porque va en contra de lo que su mente, que está vendida al pecado, que está conformada a este siglo, permite. Por eso, hijos de Dios, volvamos a la palabra. Necesitados de la palabra estamos. Yo insisto, y nosotros las iglesias Filadelfia tenemos esto como muy acuñado en nuestro corazón, es como nuestro ADN, y le doy gracias a Dios. Y es darle importancia a la palabra del Señor. No podemos vivir fuera de ella. Puede que la gente no la acepte, pero ¿y tú? Pastor, es que tú no sabes, me dirá un joven. Yo estudio en una universidad. Y en la universidad los jóvenes tienden a ser muy reaccionarios frente al tema de la palabra, reaccionan muy fuerte. Hoy en día se habla mucho del libre pensamiento, el humanismo, pastor, y tantas cosas. Mira, déjame decirte, y perdóname que te dé esta respuesta, te sonará un poco fuerte. Basura es todo esto. La palabra es verdad y eterno todo juicio de su justicia. La palabra de Dios es mi asiento. Es lo que yo puedo tener para tener una vida de acuerdo al propósito de Dios. Es el manual. Yo siempre he dicho esto y esto seguramente lo has escuchado en otras ocasiones. Tú compras un televisor, última tecnología y te van a entregar un manual. Y tú vas a tener que hacer todo el uso del televisor de acuerdo a como lo establece el manual. Comprar un mueble de los que venden ahora para armar es lo mismo. Vas a tener el manual y él te va a decir la pieza 1 va encajada con la 2 y este tornillo es preciso para ese momento, para ese lugar, perdón, y encaja perfectamente y te van a mostrar allí en el manual cómo es todo esto para que las cosas funcionen bien. Pues Dios dejó para nosotros la Biblia como nuestro manual de vida. Ignorarla es un atrevimiento nuestro. Bien hizo Josías cuando la encontró rasgada. No había un dolor por haber hallado la palabra y ahora qué hago con ese libro. No. El dolor era cómo pudimos haber vivido sin ella. Y por eso te digo hoy, a ti que presentaste esta encuesta hoy, no la lees, esta palabra es urgente para ti. Sí, a veces, bueno, es importante que rescates cosas de esta palabra y lo haces, entonces afírmate en esto, porque Dios va a enseñarte a través de la palabra todo lo que tiene para ti. Pero decía que hay otra cosa que podemos rescatar aquí en cuanto a la palabra del Señor. Ya miramos la primera, que es que algunos se alinean y por eso no la toman en cuenta al pensamiento colectivo de este mundo, por supuesto, pero hay otra razón.
Y esta no es menos importante, y es porque se conforman con un conocimiento mediocre acerca de Dios. Esto es lo segundo que quiero mostrarte. Se conforman. Una razón más para no tomar en cuenta la palabra. Conformismo. Nos gusta el Dios que conocemos de la manera que lo conocemos. Hay gente que dice, pastor, usted es el que estudia la palabra, enséñenos y nosotros escuchamos. Ay, Jesús, esto es importante. Tú debes escuchar prédica. Tú debes escuchar la palabra predicada por tu pastor. Claro que sí. Y tu lectura de ella, tu propia búsqueda, tu propio entendimiento de las cosas. No seamos mediocres. Juan 7:38 es un versículo interesante. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en el Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo hay que creer en el Señor? Como dice la Escritura. Entonces, esto me lleva a entender varias cosas. Yo tengo que conocer al Señor y no hay mejor manera de conocer al Señor que a través de su palabra. Porque es allí donde yo tengo una verdadera fe, un verdadero conocimiento en Él. Déjame decírtelo con tres frases o tres ideas que rápidamente quiero expresar. La primera, y es que cuando yo soy mediocre, cuando yo no estoy en la palabra, sino que me conformo con que otros me cuenten acerca de Dios y de las verdades de Dios, pero tengo un poco interés en esto, entonces no puedo conocer realmente al Señor. Eso es lo primero que quiero decirte. Primera frase que surge de todo esto. Entonces no se puede conocer realmente al Señor. ¿Cómo conocerlo? Aquí el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Es así que debemos creer. Ay, yo conozco a Dios a mi manera. No, perdóname. No es a tu manera. Es a la manera de Dios. Es como dice la Escritura. No es el Jesús que tú fabricaste. No es el Jesús que fabrica el comercio. No es el Jesús que fabrica el religioso, o el escéptico, o el que quiere mencionarlo, pero en un claro sincretismo lo une a otro tipo de cosas que no le agradan a Dios. No es ese Jesús. Es el Jesús de la palabra. ¿Cómo no? ¿Te das cuenta? Entonces, si no vamos a la palabra, entonces no podemos conocer realmente al Señor. Pero lo segundo, dije que es otra frase, otra idea. Entonces, no pueden creer correctamente en el Señor. Si yo no lo conozco correctamente, no voy a poder creer correctamente. Esa es como la máxima que surge allí. Hay gente que tiene una fe equivocada en el Señor porque está sostenida sobre un falso conocimiento de Él. Pero tú debes creer correctamente en el Señor y para eso debes conocer la palabra de Dios. Ay, sí, es importante la palabra. Hoy quise traer esto para ustedes porque creo que en temas de fe, en tiempos en donde hay enfermedades terribles, en donde hay cosas muy fuertes que se están viviendo y que además sabemos necesitamos de una fe verdadera para enfrentarlas, necesitamos saber cómo creer. ¿Qué creer? ¿Sabes por qué yo creo en las sanidades? ¿Sabes por qué yo puedo decir Dios sanará tu cuerpo? Alguien que esté enfermo allí puede confesarlo en esta hora, porque la palabra de Dios lo dice. Es que no es el deseo del pastor. Amén por mis deseos, que son bien intencionados. Están motivados por el amor hacia ti. Pero más allá de mi deseo por esa sanidad, yo tengo la palabra de Dios que me dice que tú ya has recibido sanidad en el Señor. Por eso la creo.
Y así cualquier otro tipo de cosa que vivamos en esta vida tiene para mí validez desde la misma palabra. Y la tercera idea o frase, entonces no pueden evidenciar la vida que tienen en el Señor. Alguien que es mediocre, alguien que no busca, alguien que evita la palabra, jamás podrá evidenciar lo que tiene en el Señor. En el pasaje que acabamos de leer, que es el pasaje de Juan, capítulo 7, verso 38, dice al final, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice al final, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto está hablando del Espíritu Santo que nos da el Señor. Él lo explica ahí mismo en ese contexto. ¿Cómo evidenciar una vida en el Señor si no tienes la palabra? Si no tienes la fe, si no tienes el conocimiento que te da esa palabra. Deja que fluya la presencia del Espíritu, pero no vas a conocerlo, no vas a poder vivirlo adecuadamente si estás evitando la palabra del Señor. Déjame terminar hoy diciéndote algo. No nos dejemos influenciar por un mundo ignorante y especialmente un mundo que ignora las cosas de Dios. No nos dejemos influenciar por esas formas de pensamiento que han dañado, porque han permeado también la iglesia del Señor, han dañado la fe de muchos. Tampoco dejemos que la pereza tome lugar en nuestra vida espiritual. Creo que a veces hay mucha pereza espiritual. Te da pereza abrir la Biblia. Te da pereza leer la palabra. ¿Qué pasó con el devocional? Mira, yo aprovecho mi cuarto de hora. ¿Qué pasa, mis amados, con el devocional? Yo siempre quise que algunos me escribieran, yo también miré lo mismo que tú, o yo encontré esta otra idea, o yo veo esto también allí. ¿Cómo nos enriqueceríamos? Pero me temo que nos atrapó este mundo, que los afanes de la vida no nos están dejando un tiempo para ir a la palabra del Señor. Y necesitamos vencer ya esa pereza espiritual. Déjame invitarte a algo. Hagamos de nuestra vida en la palabra más que un hábito. Yo no quiero que te habitúes, aunque suena bien, porque los hábitos se adquieren una vez los has hecho por cierta cantidad de días. Quiero que más que un hábito, la palabra de Dios sea una necesidad de tu vida. Que tú conmigo puedas decir en esta hora, estamos necesitados de su palabra. Porque es mi necesidad, como la crema dental que necesito todas las mañanas cuando me acerco al baño a asearme. No dejo de hacerlo, todos los días hay que aplicarse cremita dental. Es una necesidad ya de la vida. No hay sino que ver el mercado y ver que ya no queda crema dental, inmediatamente, wow, hay que comprar crema dental. Déjame poner ese ejemplo, por favor. Igual, que la palabra sea una necesidad. ¿Dónde está la palabra? Y Josías nunca tuvo esta oportunidad. Desde niño llegó al reinado de Judá y no sabía de la palabra. Llevaban años sin la palabra. Pero cuando se encuentra la palabra, Josías dice, déjame inferir esto, déjame decirlo así. ¿Cómo pude haber vivido sin la palabra de Dios? ¿Cómo pude haber creído en Dios sin conocer su palabra? ¿Cómo poder ser un buen rey sin tener su palabra como manual? ¿Cómo guiar este pueblo? ¿Cómo hacer de este un buen pueblo si no está la palabra de Dios? Y yo te invito a ti hoy a que consideres la necesidad de la palabra. Si no nos afirmamos en la palabra de Dios, entonces estamos perdidos. Pero si nos afirmamos en ella, en nuestro conocimiento del Señor, vendrá un resultado especial. Creceremos en nuestra vida de fe. Seremos más espirituales. Y conmigo, hoy me declaro
un necesitado de su palabra. Dilo así, por favor. Vamos a terminar en esta hora. Dile, yo me declaro hoy un necesitado de su palabra. Necesito de su palabra. No podemos vivir sin ella. Acompáñame a leer esto. O bueno, no lo voy a leer propiamente porque lo sé de memoria. Solamente citemos esto que el apóstol Pedro, considerando estar lejos del Señor y de la palabra del Señor, dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Cómo dejarte? ¿Cómo dejar de caminar contigo si solo tú tienes estas palabras? Y cuando tú vas a la Biblia y miras en muchos pasajes, pero especialmente podría decirte que en la carta a los Hebreos, puedes entender que para nuestro tiempo la palabra es la manera en cómo podemos realmente conocer a Jesús, porque Él es la palabra viva y eficaz. El apóstol Juan dijo que Él es la palabra, el verbo por el cual se hicieron todas las cosas. Solo que es una palabra que se hizo viva y habitó entre nosotros. ¿Qué tal si lo decimos una vez más? No puedo ir a ningún otro lugar, solo en tu palabra encuentro las palabras de vida eterna.